Sabiduría de pie, escuchemos el Santo Evangelio. Paz a todos y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Dijo el Señor: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No acumulen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe, que corroen, y ladrones que socavan y roban. Acumulen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Podemos sentarnos. Hoy la liturgia nos va a tocar varios temas. Nos va a hablar del perdón, nos va a hablar del ayuno y del verdadero tesoro que debemos buscar o perseguir. Empezamos diciendo que el perdón es la condición que Dios pone para perdonar. Si ustedes no perdonan a los otros, el Señor tampoco los va a perdonar. Es una condición sine qua non, sin la cual no hay ninguna posibilidad de conversión. Meditando el día de ayer revisaba una tesis filosófica que de pronto la escuchamos Gregorio y yo en la Universidad Tecnológica sobre el perdón, sobre todo lo que el ser humano en el desarrollo del pensamiento ha averiguado sobre el perdón, que es una cosa bien especial, porque el perdón no es la justicia. Son cosas diferentes del perdón y la justicia. El perdón es siempre un don gratuito y amoroso. Además, la justicia, como la entendemos aquí, es distinto como se entiende desde la perspectiva de la fe. Justicia es ser justo. ¿Y quién nos hace justos? Dios. No es premio y castigo, como lo vemos dentro de la condición normal de la vida cotidiana. Entonces, el perdón es la condición que Dios pone para perdonarnos. El perdón es la condición espiritual para poder hacer cualquier proceso agradable de fe. Es tan claro que en otro pasaje del Evangelio dice: si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, recuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
La oración que dirigimos a Dios con un corazón lleno de odio y de resentimiento no es agradable a Dios. Para que nos quede más exacto, cuando el Señor nos enseña a orar, Señor, enséñanos a orar, y Él enseñó el Padre Nuestro, que son 7 peticiones orables. Un saludo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego 7 peticiones. Y en las peticiones decimos, Señor, perdóname, así como yo perdono. Si usted perdona a medias, Señor, perdóname a medias. Si usted sale con los dichos populares, lo más grave es que la gente dice estupideces y los demás lo repiten con una alegría. Es que uno perdona pero no olvida. Imagine que el Señor les hiciera lo mismo. Le perdono pero no me olvido su falta. Señor, perdóname así, en la medida, de la manera como yo perdono. Y estoy hablando de un tema, no es que el Padre es muy fácil que diga, no. Estoy hablando de algo que a mí también me cuesta. También hay dolores grandes en mi corazón que tengo que perdonar. Porque si no, mi oración no es grata al Señor. Entonces es la condición espiritual necesaria, indispensable para poder agradar a Dios. El perdón es el camino terapéutico para sanar el corazón. El pecado rompe mi comunión con Dios. El rencor mantiene el corazón cerrado y el perdón nos abre a la gracia. Ese perdón es la primera de las condiciones que nos presenta el Evangelio hoy. Antes de hablarnos del ayuno y de la oración y de todo lo demás, el perdón. Empezamos Cuaresma hoy. Primera condición, el perdón. Solo una fe que compromete la vida salva. Lamentablemente, en esa concepción muy folclórica que nosotros los latinos y especialmente nosotros los colombianos tenemos, las cosas se dicen y todo es como medio entre parranda y como que cosas no muy serias. Que le perdone Dios, que es el que perdona. Si es así y usted no da el perdón, tranquilo que Dios tampoco lo va a perdonar. Lo dice la palabra de Dios de una manera clara, enfática, no hay necesidad de hacer ningún proceso hermenéutico ni exegético. Es claro, directo, concreto. El perdón es entonces la llave que abre mi corazón para que Dios pueda obrar en mí. Si el corazón está cerrado, la gracia no llega. Cuando en el Apocalipsis dice el texto, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. La única forma de abrir ese corazón para que Cristo entre es perdonando a quien nos ha ofendido. Ese perdón nos va entonces a invitar a vivir el ayuno. Un término bien extraño. Un término casi mítico para la forma de vivencia del cristianismo entre nosotros. La iglesia hermana, la iglesia romana, hace ayuno 2 días al año. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Los protestantes, solo por ahí de vez en cuando se inventan ayunos rarísimos que dejan de comer del todo un poco de días. Nosotros tenemos 205 días del año que los piden ayunar. Entonces es una condición distinta. ¿Y para qué tanto ayuno? Cuando los santos padres de la iglesia, esos sabios maravillosos de la fe, yo se les conté la experiencia con una persona muy conocida, con un gran psiquiatra, que fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría. Y revisando a Evagrio Póntico, el tipo era aterrado. ¿Cómo es posible que en el siglo IV un tipo en la montaña haya hecho
una descripción de semiología psiquiátrica como esta. Y cuando Bagrio habla de las 8 pasiones que nos alejan de Dios, dice que todas las pasiones empiezan con el pecado de la gula. Cuando nuestro cuerpo está harto de comida, aparecen todas las demás tentaciones. Todas. La lujuria, la ira, la pereza, todo lo demás se desprende de la gula. Aprender a regular la comida, en griego le decimos gastrimargiria, es fundamental para que yo sea el que maneje mi vida, para que sea yo el dueño de mi ser, porque solo aquel que es capaz de manejar su propia vida es capaz de iniciar un proceso consciente para seguir a Cristo. A Cristo no le sigue ayer el bulto, a empujones. La decisión de optar por Cristo es una decisión consciente, personal, particular, que requiere la plena conciencia del ser humano. Y eso empieza controlando la comida. Cristo mismo, antes de iniciar la vida pública, es un ayuno de 40 días. Cristo, el Hijo de Dios, ejemplo nos ha dado. Qué triste es que nosotros creamos que nosotros no lo necesitamos. El ayuno entonces tiene que ser discreto, interno y dirigido y presentado al Padre Celestial. Pero esa privación voluntaria de la comida o de la calidad de la comida ha de convertirse en limosna para el necesitado. Limosna para aquel que carece de lo mínimo. Y entonces el ayuno sí será el camino que nos conduce a Dios. El camino se inicia con el perdón, pero se realiza con el ayuno, con la privación voluntaria. El ayuno que tiene que ir necesariamente acompañado de obras de caridad. Tiene que ayunar de la lengua para dejar de hablar tan fácil del hermano. Hay que ayunar de las pasiones, esperando a privarme de todo aquello que me separa de Dios. De todo aquello que, como Adán, a quien hoy recordamos y que fue expulsado del paraíso, nos separa de Dios. En el rezo de los maitines de esta mañana decía que Adán, parado frente al Edén, una vez que fue expulsado, lloraba amargamente su pérdida. La parte más grave es que nosotros ni siquiera lloramos la pérdida de no tener a Dios muchas veces en nuestro corazón, porque nos hemos dejado envolver en un mundo de mentiras del pecado, donde creemos que vivir el pecado es lo normal, lo bueno y lo agradable. Adán perdió el paraíso por desobediencia. Nosotros perdemos el paraíso por la locura que plantea el momento actual. Hay quien pierde el paraíso por el celular. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para orar, porque el aparatico lo enloqueció y usted no puede ir un minuto sin él. Porque cuando abre los ojos antes de dar gracias a Dios por la vida, está pendiente del celular a ver con quién se comunica. Las acciones son la prueba del amor. Cuando usted despierta y lo primero que tiene que hacer es hablar con alguien y no con Dios, es porque el Señor no es lo primero en su vida, está muy lejos de su vida. Adán perdió el paraíso por desobediencia y usted por el celular, por la preocupación cotidiana, por las 1000 cosas que suceden, porque todo ello muestra su desinterés.
Y entonces, el tercer tema de hoy, el tesoro. Dice el Señor, acumula tesoros en el cielo, donde no haya herrumbre que corroe, ni ladrones, ni polilla, ni nada que lo pueda afectar. Ese tesoro es la única realidad que va a subsistir. Yo no sé por qué somos tan torpes. ¿Usted cuántos muertos ha visto? ¿Y a cuántos ha visto que se puedan llevar la casa que tenían, el carro, las cosas que tenían? ¿Quién se puede llevar el celular? Lo único que podemos llevar ante Dios es lo que hayamos hecho. Lo bueno de lo que hemos hecho. Ese es el único y verdadero tesoro. Ese es el viático para la vida eterna. Y ese tesoro se pierde cuando, como Adán, distraídos por lo que otros dicen, abandonamos a Dios. Adán se dejó distraer por la mujer por la serpiente, y finalmente ninguno fue consciente para pedir perdón. ¿Por qué Adán y Eva son condenados y nosotros con ellos? Porque Adán dijo, no, la culpa es de la mujer, y la mujer dijo que la culpa era la culebra. Nadie dijo, Señor, es mi culpa y perdóname. Era lo único que se requería. El hombre entonces ha perdido el paraíso porque otras realidades intrascendentes lo envolvieron. Nosotros nos reímos de los indios en la época de la colonia, que los llevaban con un espejito y nos reímos de eso. Nosotros estamos exactamente igual. El espejito de hoy lo que más que tiene botones, pero es el mismo espejo que nos distrae, que nos saca de lo que verdaderamente importa. Si fuéramos a hacer una síntesis teológica de lo que este día que nos prepara a la Santa Cuaresma nos presenta, veríamos que en los mensajes del Evangelio hay tres dimensiones. Una dimensión racional, relacional, que es el perdón. Si no me reconcilio, no hay ninguna posibilidad de salvación. Una dimensión ascética. El ascetismo es el trabajo para pulirme a mí mismo, que es el ayuno. Y una dimensión escatológica. La teología llama escatología lo que sigue después de la muerte, la realidad sobrenatural, que es el tesoro en el cielo, que se consigue solamente se consigue con todas aquellas obras que agradan a Dios, las de caridad. Fue el tema de ahora 8 días. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. La triple dimensión teológica de este día: relacional en el perdón, ascética en el ayuno y escatológica en el tesoro en el cielo. El perdón es la puerta, el ayuno es el camino y el tesoro de la vida eterna es la meta. Y Dios condiciona todo ese proceso al perdón. El perdón es necesario para poder sanar el corazón. La falta de perdón me daña a mí más que al otro. Y el rencor es siempre más destructivo que la ofensa que hemos recibido. Nada me hace más semejante a Dios que el perdón. Nada me hace parecerme más a Dios que el perdón. Cuando los niños, yo me acuerdo que cuando yo era niño decía, para uno querer conquistar a la mamá, yo te quiero de aquí al cielo. Y el hermanito pagano le decía, yo de aquí al cielo y del cielo aquí y otra vez, 3 viajes, 3 veces más. Y buscamos las canciones y los boleros, tratan de medir cuánto es mi amor. Y yo encontramos que tenga medida, y sí la tiene. La medida del amor es el perdón. Si usted no es capaz de perdonar, es porque usted amaba muy poco. La medida del amor es el perdón. Entonces, el perdón les va a decir hermosísimamente
uno de los más grandes santos padres de la iglesia, nos va a decir San Máximo el Confesor, que el perdón, el rencor, nubla, enceguece el nous. En la teología, el nous es como la conciencia espiritual. Es el dedo de Dios en mi vida, es la conciencia que me dice está mal, que me hace sentir remordimiento y culpa. Pero esa es como un lente que se pone nublado, se tapa, se empaña, y lo empaña el rencor. Y el corazón entonces se vuelve torvo, el corazón se enceguece. Por eso dice las bienaventuranzas: bienaventurado el limpio de corazón, porque él verá a Dios. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque mi lente, mi ojo espiritual, mi nous, como le llama la teología, está nublado, enceguecido por el rencor. La gente a veces, muy especial, hace dieta para mejorar su físico, para mejorar su cuerpo. Soy muy gordo, tengo que hacer dieta. Y para eso sí la hace. Pues el ayuno es la dieta para restaurar la imagen mía que fue deformada por el pecado. El perdón es la purificación, el ayuno es la iluminación, y el tesoro es el desapego de todas las cosas terrenales, de todas las mentiras que me dicen que si mi celular es más fino, soy más importante, que si tengo más gente escribiéndome, soy mucho más brillante, que si tengo muchos seguidores porque estoy muy bien. Todo eso, el desapego a eso, es lo único que me lleva a Dios. Porque verdaderamente, si usted es honesto, mire cuánto tiempo pierde en eso que podría invertir leyendo la Biblia, orando y conociendo a Dios. De todo ese proceso, entonces, para llegar al tesoro en el cielo, el primer paso es el perdón. Y es lo que hoy al final de la liturgia, lo que la iglesia entera va a celebrar esta tarde, las vísperas al final de la tarde. Nosotros lo vamos a hacer al final de la liturgia. Va a ser el pedirle perdón a todos. En el comienzo de la hojita con verde dice ¿por qué? Pero pedirle perdón incluso a personas que no conocemos. Léalo y va a entender el sentido de lo que vamos a celebrar.